Cada año 400 adultos mayores en Colombia son abandonados de acuerdo con las cifras reveladas por la Fundación Saldarriaga Concha. La Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE, por su parte, informó que el 12% de las personas mayores de 60 años en el país admite haber sufrido maltrato, ya sea psicológico, físico o financiero. Esas cifras son suficientes para encender alarmas, pero en Colombia esas alarmas no se encienden si no hay un interés económico detrás. Las medidas de confinamiento preventivo han demostrado que el Estado colombiano no conoce las condiciones de los viejos. Un encierro prolongado sin otro motivo o pecado que haber cumplido los 60 años ha dejado al descubierto el grave problema del envejecimiento en condiciones de pobreza y lo poco que al Estado le importa la opinión y el bienestar de los ancianos. Voces de columnistas, políticos, científicos y chefs han sido ignoradas en su intento por combatir la segregación con la que están siendo tratados y que confirma la actitud ajeísta del Estado que considera que por ser viejo se es incapaz, irresponsable y menos productivo. Más aún han sido ignoradas las voces de los vendedores informales de la tercera edad que claman piedad y auxilio. Ellos no están esperando que les envíen mercados, tampoco están exigiendo que les den 80.000 pesos mensuales. Ellos necesitan volver a trabajar. Y necesitan volver a trabajar porque de los 6 millones de ancianos que hay en Colombia, el 74% no tiene pensión, es decir, no tiene con qué subsistir. Sí. Aproximadamente 4 millones de colombianos mayores de 60 años dependen de su esfuerzo o de la ayuda de sus familias para poder sobrevivir. Encerrar a los adultos mayores sin otro distingo que la edad es como mínimo infame y malvado, especialmente porque demuestra que el Estado ignora de manera intencional que por las condiciones del sistema financiero en Colombia, el gota a gota es quien le presta a los viejos de bajos recursos. Que en Colombia, si usted no paga arriendo, se va. O que pagando arriendo barato, medio comiendo y pagando gota a gota es bien difícil ahorrar. Como la pandemia puso de facto la situación sobre la mesa, se ha empezado a hablar de opciones para mitigar la problemática. En Colombia ya existen programas como Colombia Mayor. Desde ahí se entrega un subsidio bastante básico, pero que ayuda. A otros ancianos les entrega mercados básicos que permiten mitigar la situación de hambre de quienes ya no pueden trabajar o salir de casa. Los fondos de solidaridad de las alcaldías en todo el país hacen esfuerzos por encaminar las ayudas, pero no son suficientes. Así, entre otras propuestas, ha salido a flote el tema de la hipoteca inversa. Este sistema pretende que un anciano con propiedad pero sin ingresos pueda hipotecar su casa a cambio de un pago mensual de aproximadamente un salario mínimo sin auxilio de transporte. Este pago sería vitalicio y se asimilaría a una pensión de vejez. Una vez muere el titular de la hipoteca, la posesión pasa a ser propiedad de la entidad financiera pagadora. Mucho se ha dicho a favor y en contra de esta posible norma. Los detractores argumentan que es un trato desventajoso para el propietario que con esfuerzos y privaciones ha logrado hacerse con un techo. Los defensores indican que ese ingreso podría garantizar la calidad de vida en los últimos días de los colombianos. Lo cierto es que si la fórmula que el Estado propone es tan efectiva, no se puede entender por qué se propone apenas ahora. En medio de una crisis tan seria, parece que el ánimo no es ayudar, sino hacer negocios. Simulamos rápidamente la idea de que un adulto mayor en estado de soledad pueda basar en la propiedad que consiguió con su esfuerzo la manutención para sus años de vejez, no es tan descabellada. Finalmente no se pueden comer las tejas o pagar servicios con las tabletas. El problema radica en que si la intención detrás de la propuesta fuera ayudar realmente y promover herramientas duraderas en el tiempo, viables y sostenibles, el beneficiario final no sería el sistema bancario. Especialmente en un país donde actualmente hay 40 adultos mayores por cada 100 adolescentes, pero el índice de envejecimiento indica que para el 2050 habrá 124 ancianos por cada 100 menores de 16 años, debería pensarse en soluciones perdurables. Si se tiene en la cuenta que la cifra de ocupación informal indica que más del 50% de los trabajadores están en esta modalidad,
Debería ser la nación quien pague la compensación y se quede con esas propiedades. Primero, porque las vamos a necesitar en el futuro para todos los viejos de clase media y baja que han prescindido de la reproducción y que van a estar solos y sin ingresos. Segundo, porque son oportunidades de gestión económica y proyectos de financiación para el futuro. Y tercero, porque no es buen negocio subsidiar las casas para después regalárselas a las entidades financieras. Muchas de las casas en cuestión fueron adquiridas en proyectos de interés social. El negocio del ministro con el banco no consiste en quedarse con la propiedad y ganarse el dinero que no pagó. Eso es para timadores aficionados. El negocio consiste en apuntar a las propiedades viejas, a las casas que tienen lote en particular, porque el valor de la propiedad comparado con las posibilidades de ganancia en un proyecto comercial o de apartamentos y parqueaderos es ínfimo. Es decir, que con la medida le estamos cediendo socarronamente una excelente oportunidad de negocio a los bancos y renunciando a la posibilidad futura de financiar soluciones para la tercera edad. Por si fuera poco, las reformas pensionales y laborales en Colombia han conducido al aumento de la brecha social. Subir la edad de pensión no es una forma de ayuda, es una jugada rastrera y barata para disminuir cifras y obligaciones. Y ha venido siendo utilizada desde el principio del milenio, de la misma manera que desde el principio del milenio se ha estado tratando de modificar las condiciones laborales para maquillar cifras y con el mismo cinismo que se modifican los estándares de medición de la pobreza y la canasta familiar para ocultar lo inocultable, que el pueblo se hace viejo en condiciones de pobreza y abandono estatal. Una realidad tan difícil de ignorar como que los cierres de panaderías, restaurantes y negocios medianos y pequeños dispararon el desempleo y eso será difícilmente reversible. Porque los negocios han quebrado ante la pandemia y la oferta de endeudarse como única ayuda por parte de la nación. Esos negocios no eran solamente el sustento de miles de trabajadores, también eran la esperanza para la vejez de muchas familias. Es otra realidad que se desconoce con el mismo ahínco que se ha ignorado el llamado de los viejos para no morir en soledad, sin tener en cuenta que las consecuencias del encierro y el aislamiento pueden ser terribles. De acuerdo con estudios especializados, el estrés, la depresión y la ansiedad contribuyen a empeorar las patologías de los ancianos. Enfermedades como el cáncer aumentan su letalidad ante una depresión y aún hace falta indicar que muchos de nuestros viejos están encerrados con sus agresores sin más esperanza que el tiempo pase o que Dios se acuerde de ellos. Entre tanto, y mientras la tasa de natalidad disminuye y la expectativa de vida aumenta, el país se va quedando sin jóvenes en etapa productiva. El presidente habla de la importancia de crear una agenda de protección refiriéndose a sus mayores como los abuelitos que hay que proteger y que él imagina son como niños en un mundo ideal. Pero desde su gobierno se hace exactamente lo contrario. Queda claro que el interés de este gobierno, así como el de los anteriores, no es ayudar, sino hacer negocio. El agradecimiento bien especial en esta ocasión para el artista plástico Gabriel Maldonado Yepes, quien nos permitió realizar este rodaje aquí en su taller y galería ubicado en la ciudad de Fusagasugá, ciudad Jardín de Colombia. A él lo pueden encontrar en estas páginas.